La moda blanco de Ibiza es elegante, pero a la vez divertida. Se ve hermosa en todas las tallas y además te hace libre. Visitar las tiendas físicas de Blanco de Ibiza es toda una aventura. Pero si a ti te gusta comprar online, pues ellos también tienen una hermosa página web que es www.blancodeibiza.com. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. La primera reacción que se escuchó apenas se supo acerca de la decisión del TSJ que asume las funciones de la Asamblea Nacional mientras ésta está en desacato. La primera reacción fue la de Freddy Guevara. Él es diputado por Voluntad Popular, además es coordinador nacional encargado del partido Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López. Lo tenemos vía Skype desde México. Buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Gracias por la llamada y por la invitación. Bueno, Freddy, un poco para que la gente tenga una directriz, ¿no? Porque desde que ocurrió eso esta mañana hasta este momento, cada uno de los ciudadanos en Venezuela está diciendo qué tengo que hacer para que en este país no se acabe la democracia o lo que queda de democracia, y para que los malos no se salgan con la suya, pues. Miren, en Venezuela no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Y yo creo que una de las pocas cosas positivas que nos pudo haber dejado el año pasado fue el hecho de que ya creo que nadie está pensando en pajaritos preñados y en discusiones que son netamente legalistas, como si esto fuera, no sé, Suiza o un país normal. Entonces discutir si el revocatorio es mejor que la enmienda, ya no hay revocatorio, entonces ¿qué esperamos mejor? Si es mejor las regionales o es mejor una enmienda constitucional o una constituyente, cuando la verdad aquí nada de lo que se haga por la vía institucional va a poder avanzar porque estamos en dictadura y no hay Estado de Derecho. Cuando no hay Estado de Derecho, la única forma en la que los ciudadanos pueden imponer la voluntad del pueblo, la única forma en la que pueden lograr avanzar para que se restituya la democracia es con la presión, es con la movilización popular masiva, sistemática, irreverente, que nos permita consolidar una estrategia que ponga contra la pared a la dictadura y nos permita arrodillar al régimen. Y eso se logra desde el tablero internacional, se logra desde el tablero de la calle y se logra desde el tablero de la Asamblea Nacional. Ahora, nosotros los diputados tenemos una responsabilidad fundamental en estos elementos. En la estrategia internacional, obviamente, bueno, con todo lo que ha sido la solicitud de la Carta Democrática y las acciones que se han tomado desde la Asamblea. Desde la Asamblea Nacional, por razones obvias, tenemos que avanzar en una agenda que nos permita retomar el orden constitucional y sobre todo tomar las acciones que debimos haber tomado hace tiempo y que lamentablemente no pudimos haber tomado entre diferencias que teníamos en la oposición y errores que se cometieron de cálculo. Y en la calle, que es el elemento central, quienes somos los diputados tenemos que asumir la tarea y el liderazgo y la responsabilidad de convocar y liderar al pueblo para que organicemos un proceso de resistencia democrática, de movilización masiva, que tiene que ser permanente, tiene que ser sostenible, tiene que ser con la convicción de no retroceder hasta que logremos los objetivos, y eso parte de entender que nuestra Constitución tiene dos artículos que nos facultan para poder defenderla. El artículo 333 y el artículo 350, que a veces cuando se habla de ellos se puede caricaturizar y pensar que es simplemente, bueno, una ola de molestia, pegamos tres gritos y se tranca una calle, o entender que esto es un proceso que requiere fundamentalmente organización de toda la sociedad para que generemos una presión tal que haga insoportable e insostenible a la dictadura mantener sus planes en el poder. Y eso solo se logra si asumimos con una conducción clara y con una población restiada la posibilidad de lograr un cambio en nuestro país. Bueno, ahí por allá atrás en la imagen vimos a Lester Toledo, mándale muchísimos saludos de parte nuestra. Porque Lester además es como también, hola Lester, ¿cómo estás? Lester es un símbolo de lo que ha sido la persecución dirigida y selectiva de los partidos políticos en Venezuela, como Ojo, ha sido... y no solamente a él, el caso de Lester es muy grave porque es una de las cobardías de este régimen que también persiguieron a su esposa y a su hija. Así es. Entonces esto es como la mafia, ¿no? Como este tipo de, los planes, las mafias, los narcotraficantes, que no se meten solamente con el dirigente, sino también con su círculo cercano. Y esto implica, bueno, asumir que estamos en dictadura, que esto es una realidad cruel, pero que tenemos la responsabilidad de enfrentarla con todos los riesgos que esto implica. En el audio que tú mencionas, Patricia, yo hacía referencia a dos elementos prácticos de la desobediencia civil, y son históricos,
¿Qué significa el artículo 350? Bueno, que el pueblo de Venezuela no puede reconocer ninguna orden o autoridad que no sea legítima y que viole los principios consagrados en nuestra Constitución. ¿Qué significa el artículo 333? Es el que nos faculta a nosotros y nos ordena, estemos investidos de autoridad o no, para defender el orden constitucional. ¿Y eso qué significa en la práctica? Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de la lucha que hizo toda la comunidad negra en los Estados Unidos en contra de la segregación y la lucha que hicieron en la India contra el Imperio Británico. Allá la ley decía, la orden, en este caso en el Imperio Británico, era que la sal no podía ser explotada por la gente de la India. Y eso era una ley injusta, eso era un mandato injusto, que era legal, entre comillas, porque el poder constituido en ese caso decía que eso era así. Pero los indios, basándose en su moral y en lo que son sus principios, dijeron no vamos a obedecer esa ley. Y generaron un movimiento de desobediencia que fue el inicio de lo que fue la Marcha de la Sal, en la que forzaron y desconocieron en la práctica esa decisión. De igual manera pasó en los Estados Unidos con todo el movimiento que lideró Martin Luther King. Comenzó con Rosa Parks en un autobús cuando decidió decir basta, ¿cómo es esto que los negros tenemos que sentarnos detrás de un autobús y los blancos adelante? Y dijo, ¿saben qué? Esto se para aquí. Y decidieron tomar series de acciones en las que, por ejemplo, las famosas sentadas que las llamaban, en la que iban a los restaurantes de los blancos en teoría y decían, no, a mí me tienen que atender. Los golpeaban, los humillaban, pero desobedecían eso. Y esa desobediencia genera un tipo de tensión positiva, la misma tensión que hace falta para producir ideas, para generar creatividad, para cambiar las cosas. Una tensión que hace reconocer a quienes están ejerciendo la dictadura que no van a poder lograr el objetivo de hacer que quienes quieren subyugar no los van a obedecer. Y es en ese momento en el que quienes sustentan el poder empiezan a entender que no van a tener otra opción que buscar una solución a esa crisis, porque su objetivo de conseguir la obediencia mediante la represión no va a funcionar. ¿Eso cómo se aplica en el tema venezolano? Bueno, nosotros no podemos reconocer ninguna de las decisiones que emanen de este Tribunal Supremo de Justicia usurpando las funciones de la Asamblea. Si ese Tribunal Supremo de Justicia llegase a decir con una ley que, qué sé yo, que ahora todo el mundo tiene que inscribirse en los CLAPS, eso no se puede aceptar. Si ese Tribunal Supremo de Justicia llegase a sacar una ley diciendo que ahora todos los padres tienen que registrar a los niños en cualquier cosa que se les ocurra, no se debe asumir. Y así, y eso parte por una conciencia que primero tiene que venir de los diputados y la dirigencia, pero que también tiene que venir de toda una población que asuma que estamos en un momento definitorio, definitivo, y que si nosotros reconocemos a la dictadura, y reconocerlo o desconocerlo no es solamente palabras, son acciones, decisiones que nos vayan dejando claro, que le vayan dejando claro a quienes sustentan a la dictadura que no van a lograr nuestra obediencia por más que lo intenten. Si nosotros avanzamos y hacemos lo que vamos a hacer, no tengo ningún tipo de duda de que quienes sustentan a la dictadura no tendrán otra opción que buscar un espacio para facilitar una solución democrática a esta crisis. Freddy, fíjate, en segmentos anterior a esta entrevista que te estamos haciendo, nosotros mostramos cómo juristas, especialistas, habían dicho que esto iba a pasar. Gente que conoce además hasta dónde era capaz de llegar Michael Moreno, que yo lo he calificado como el plan de los planes, y gente que conocía las intenciones del gobierno. Tú hablaste de las divisiones o de las diferencias que ha habido dentro de la oposición y de los errores que se han cometido. ¿Ustedes alguna vez debatieron que esto podía llegar y qué hacer en el momento que esto llegara? Mira, nosotros hemos debatido muchas cosas a partir de lo que pasó el año pasado y una de ellas era precisamente, que era parte de nuestra posición, de que una vez que el gobierno elimina el revocatorio y nosotros tomamos la decisión, Voluntad Popular obviamente no acompañó ese proceso de diálogo, pero igual caemos por inocentes en el mismo saco, ¿no? Una vez que se tomó la decisión de desmovilizar a la gente y participar en el diálogo y además desmovilizar la presión, bueno, el gobierno salió barato. Y cuando el gobierno hace esto, de ahí para abajo el costo de lo que sigue haciendo es muy bajo. Entonces ellos tenían la evaluación ya de un límite al cual podían llegar. Ahora, ellos piensan que nosotros podemos tolerar todas estas cosas y mientras sigan avanzando en eso y vean que no hay reacción, van a seguir avanzando. Claro. Ese debate lo dimos dentro de la unidad y bueno, yo creo que hay diferentes análisis al respecto, pero sin lugar a dudas si tenemos tiempo pensando qué hacer frente al tema del Tribunal Supremo de Justicia, de cómo avanzar en esa situación y bueno, y yo creo que hay momentos en los cuales
la dictadura nos hace caer en cuenta de una frase de Nelson Mandela. Ahí la autobiografía de Mandela, Patricia, dice una frase que a mí, te confieso que me generó mucha preocupación cuando la leí, no la entendía, y en la práctica me he dado cuenta. Él decía, uno a veces tarda demasiado tiempo en darse cuenta que el terreno de la lucha no lo decide jamás el oprimido, sino el opresor. Y en la mesa estábamos avanzando con una dinámica, viendo cómo nos recomponíamos, viendo cómo avanzábamos una estrategia, y estaba como una especie de inercia, ¿no? Esto era como una especie de inercia que nos iba llevando hacia una elección del 2018 con un sistema más tipo Nicaragua, viendo cómo la enfrentábamos, y de repente la dictadura tomó la decisión de cambiar el carril y no pasar a un escenario tipo Nicaragua, sino una autocratización muchísimo más radical, en la que yo no tengo ningún tipo de duda de que si no ven una reacción de toda la sociedad democrática dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, el siguiente paso será meter preso a algún diputado, luego meterán preso a otro más, y luego, sin lugar a dudas, cerrarán la Asamblea Nacional y la tomarán con alguien más. Entonces, la dictadura avanza hasta donde nosotros se lo permitamos. Por eso, el centro de mi mensaje, el centro del mensaje de Voluntad Popular, y hoy coincidimos con varios voceros de la unidad y estamos buscando convertir esto en un error para el gobierno, porque el gobierno tomó su decisión. Ahora, puede ser o un éxito para ellos o un gran error o un reverso histórico. Depende de nosotros hacer que ocurra. Depende de nosotros hacer, por ejemplo, Patricia, dos cosas, hacer lo mismo que hicimos con dos ejemplos, que yo los viví muy de cerca. El cierre de RCTV. Así es. Si el cierre de RCTV se hubiera asumido como algo normal y no hubiera pasado más nada, hubiera sido un triunfo para el gobierno. El cierre de RCTV, por toda la generación, por toda la movilización, por toda la presión que generó y la deslegitimación del régimen, fue más bien un error gigantesco que cometieron. Tanto así que el siguiente error que cometieron, que fue tratar de cambiar la Constitución, sobreestimando su popularidad, Hugo Chávez en ese momento, lo pagaron caro, entre otras cosas, por haber cerrado RCTV. Claro, entonces, pero fíjate, discúlpame que te interrumpa ahí, error Freddy. en eso. Fíjate, en esos dos casos que estás mencionando, la gente estaba en la calle. La gente se sacó a la gente a la calle inmediatamente sin pensar. Por ahí hubo una convocatoria de Julio Borges para el sábado. Estamos a jueves. O sea, eso a mí me parece un error. ¿Cómo tú le vas a...? Como que si esto fuera un suceso, un aniversario, a celebrar. ¿Sabes también qué pasa? También que yo, obviamente, mira, mi partido, mi persona en particular, creemos mucho en la calle, ¿no? Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Sí. Pero también tenemos que asumir con conciencia que hay una limitación distinta al año pasado. Al año pasado no, al año 2017, que es cuando estamos hablando, y de las otras oportunidades. Mira, yo recuerdo cuando yo estaba mucho más joven, en el año 2002, yo no era dirigente de la oposición, lo que era que marchaba, y yo recuerdo que había un cañón comunicacional en el que en todos los canales, tú convocabas una marcha un día al otro, y estaban las cuñas en todos los canales, las microondas en vivo, luego incluso hasta la campaña de Capriles tú tenías a Globovisión en vivo pegado con cualquier convocatoria. Ahora en Venezuela el cerco informativo es tal que la capacidad para que una convocatoria llegue y se difunda tiene que ser o un hecho comunicacional y político demasiado grueso o tiene que hacerse con suficiente antelación. Entonces tenemos que mezclar la urgencia de la convocatoria y la necesidad de responder rápido con hacerlo con el tiempo suficiente para que la gente se pueda enterar. Y en ese sentido nosotros compartimos que lo tengamos que hacer para el sábado, para que sumamos todo el día de hoy y el día de mañana convocando y que el pueblo pueda participar. Bueno, yo respeto eso, pero en los países europeos donde se salió de dictaduras, todo se hizo con las redes sociales, que no eran tan fuertes como son en Venezuela. En Venezuela las redes sociales son fortísimas. Sí, no, sin duda, ojo, todo el tema del Twitter, eso es una herramienta, tú hacías mención al audio, el audio yo lo mandé en la mañana, era más que todo un audio interno, ¿no? Así es. Para el partido y grupos y rodó por muchos lados. Y está bien porque, bueno, cuando hay tanta censura es fundamental encontrar con ellos. Y tenemos y aquí tenemos un reto, mira, nosotros tenemos un reto en Venezuela y es, uno de los tantos retos que tenemos es cómo transformamos a las redes sociales en un agente movilizador y no en un agente de catarsis. Porque a veces uno ve que está en trending topic número 1, mañana todos a no sé qué cosa, y de repente ves que al día siguiente, mañana todos a no sé qué cosa, van 300 personas. Sí. Entonces, la herramienta de las redes sociales tienen que ser utilizadas para movilizar, y eso es todo un trabajo que, insisto, es organizativo, es un tema de que no ni siquiera es un tema de partidos, es de que cada uno de los sectores sociales, los estudiantes, los sindicatos, las academias, las urbanizaciones. Yo he visto ahorita algo positivo, por ejemplo, en mi celular me estaban llegando, mientras me llegaba el comunicado de la Cancillería de Argentina, al mismo tiempo me llegó un comunicado de los vecinos del Paraíso, me llegó el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y me llegó un comunicado de los vecinos de Santa Fe.
Y eso son cosas que van diciéndote que está empezando a levantarse, a organizarse un espíritu que jamás ha sido doblegado, pero que sí ha sido mal administrado y que tiene que venir con la contundencia y la claridad de que en esta oportunidad no podemos volver a fallar, porque el siguiente capítulo de esta historia es la aniquilación total de las fuerzas de la oposición y el sometimiento por la fuerza de la dictadura. Que eso no significaría que se van a quedar para siempre, pero sí significaría que el sacrificio y el costo de lograr el cambio va a ser mucho más alto. Hay una frase, disculpa que esté citando tantas cosas, sí, pero hay una frase que a mí me gusta mucho de Martin Luther King, que él dice, voy a parafrasearlo, obviamente no se refiere a esta revolución, pero lo voy a parafrasear. Aquí no hay duda de que la revolución está en su lecho de muerte. Lo que está en discusión es qué tan costoso va a ser el funeral para el pueblo. Y eso es así. Aquí todo el mundo está claro de que este gobierno va a cambiar. Todo el mundo está claro que la dictadura no puede mantenerse por mucho tiempo. Pero cada día que pasa se le hace más costoso en vidas humanas, en términos económicos, en términos morales, en términos políticos, al pueblo seguir con ello. Y por eso la urgencia de tomar y retomar la iniciativa para que este error que cometieron se convierta en una nueva etapa de organización y movilización del pueblo que nos pueda llevar a forzar que a la dictadura y quienes la sostienen tengan que obligatoriamente facilitar un canal para que los venezolanos se expresen. Ahora, definitivamente, y con esto ya quiero cerrar, Freddy, porque sé que estás ocupado, definitivamente me imagino que este nuevo escenario desplaza o pospone este tema que tenían de las primarias, candidaturas presidenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, hay que dar todo un debate al respecto con esto, ¿no? Yo te estaba discutiendo con parte del grupo de estrategia del partido, cómo lo veíamos, porque particularmente para Voluntad Popular, nosotros creemos que es un error enfocar las primarias desde el punto de vista de candidaturas, pero sí creemos que es muy importante elegir los líderes de la unidad. Aquí hay una realidad, Patricia, y nosotros no podemos ocultarla, es un hecho. Nosotros tenemos, si bien un objetivo claro en la oposición, y tenemos hasta un método de lucha que compartimos, tenemos diferentes aproximaciones de cómo llegar hasta él. Y es muy claro, la visión de Manuel Rosales y de Un Nuevo Tiempo es distinta a la que tenemos Leopoldo López y Voluntad Popular. La visión de Enrique Capriles es distinta a la de María Corina Machado y Vente Venezuela, y así. Y tenemos posiciones diferentes de cómo avanzar. Cuando una dictadura de esta naturaleza está asumiendo esta parte final de la etapa represiva, tiene que necesariamente contar con una conducción legítima. Y esa conducción se puede lograr una de dos maneras. O que todos nos pusiésemos de acuerdo y dijéramos, mira, el líder es este, y bueno, tenemos un líder que no es que va a ser un mesías, pero conduce a la lucha. Y si eso no ocurre, como lamentablemente no va a ocurrir, no por... incluso te diría, creo que es mejor la opción, hay que hacer que la gente elija. Ahora, ¿cómo hacemos un proceso que no sea el equivalente de una fiesta electoral, como si en Venezuela no estuviera pasando nada? Exacto. Y nos estamos preparando para tener simplemente alcaldes y gobernadores, sino que por el contrario sea elegir a los líderes de la resistencia que van a movilizar al pueblo para que haya elecciones. Cuando haya elecciones serán los candidatos, pero primero para ser candidato tienes que ganarte el derecho de que haya una elección, y ese derecho solamente lo puedes conquistar con el pueblo y la movilización del pueblo en las calles de Venezuela, asumiendo una conducta clara, firme, frontal, sin miedo, en los 335 municipios del país, en los 24 regiones de Venezuela y a nivel nacional. Por eso nosotros creemos que tenemos que avanzar en todos los tableros. Aquí, Patricia, hay algo que es de no tener una visión lineal como la que teníamos antes, que era un proceso mucho más predecible. El año pasado teníamos un proceso que era predecible, más o menos normativo, llamámoslo así, ¿verdad? Estaba el revocatorio. Hay que pedir la planilla, luego vamos al 1%, luego recogemos las firmas, luego nos lo validan, vamos al 20%, viene el revocatorio, sacamos los votos, y es como un tema lineal. Ahora, ante la ausencia de una ruta clara, que no es que no la tengamos nosotros, sino que es fantasía pensar cualquier ruta, de decir, no, es que vamos a las gobernaciones y después las alcaldías y las presidencias. ¿Quién nos garantiza que eso va a ser así? ¿Quién nos garantiza que va a ser con los candidatos que nosotros querramos y no con los que el gobierno quiera? No hay garantía. No hay garantía. Y tampoco hay garantía de que agarremos y digamos, bueno, la ruta entonces es, vamos a activar una enmienda o una constituyente, porque todo lo que no venga precedido por movilización y presión masiva termina en un basurero en el TSJ. Así es. Entonces, ante esa realidad, nosotros tenemos que asumir que esto ya no es tanto un juego de, como te decía, un juego lineal, sino es más bien un tablero de ajedrez. Esto es una metáfora que no es mía, de Ángel Oropesa. Me estaba comentando el otro día y le compré esa tesis y creo que es una buena forma de analizar el juego actual.
Y es un tablero en el cual ahorita tú tienes varias fichas jugando. Tú no sabes cuál va a ser el jaque. No sabemos si va a ser la reina, que es la comunidad internacional, no sabemos si va a ser el alfil, que es la presión de la calle, no sabemos si va a ser la reina, que es la torre, perdón, que es la Asamblea Nacional, no sabemos si son los peones, que serán las divisiones dentro del gobierno, pero tenemos que empujar todas las fichas para rodear al rey, hacerle jaque y que no tenga otra opción que facilitar una transición democrática en Venezuela. En ese momento, cuando se sientan rodeados, ahí sí vendrá una verdadera negociación, no para discutir si se quedan y se van, sino para discutir cómo se van del poder y cómo garantizamos que la transición sea lo más pacífica, lo menos traumática y lo que permita reconciliar y reconstruir a Venezuela lo antes posible. Bueno, que Dios nos agarre confesados, Freddy. Gracias por este contacto. Avanzar con fuerza. Gracias a ustedes, Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con este programa especial. Nuestros amigos de Farm Aid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en Farm Aid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Puedes pagar por teléfono y te asesoramos con el envío a una dirección local o directamente a Venezuela. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En Farm Aid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en Farm Aid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave Agárrate, te daremos un descuento especial. Agárrate con Patricia Poleo.